Una producción original de M Channel. Qué gusto que esté con nosotros en Contraste a través de M Channel. Mi nombre es Angélica Delgado y lo invito para que se quede a lo largo de todo el episodio porque vamos a tener temas bastante interesantes y en los que usted puede tomar nota y sobre todo aplicar algunas de las cuestiones que aquí le vamos a platicar. Y bueno, le doy la bienvenida sin más preámbulo a Blas Perches, quien es psicólogo y que bueno, vamos a estar platicando, Blas, de salud mental, un tema que creo que en los últimos tiempos se ha tomado un poco más de conciencia, pero tú me dirás qué falta. Bienvenido. Claro. Gracias, Angélica. Bueno, sí, pues bueno, yo soy Blas Perches, psicólogo, soy especialista en adicciones, en suicidología y en familias desestructuradas. Y así es, ha sido un tema de salud mental que realmente ha afectado el estado de ánimo y los comportamientos de aquí, de las personas de aquí de Chihuahua, totalmente. Y bueno, son temas bien interesantes, pero también que son como un tabú, ¿no? De Claro. hablar de suicidio. Y el otro día me gusta mucho leer sobre este tema y leía que una persona, es muy difícil que digan es que se suicidó. O sea, siempre dicen trascendió, pasó mejor vida, salió por la puerta fácil, pero no se le llama a las cosas por su nombre porque hay esta resistencia o pues como hasta cierto misticismo alrededor de una muerte como esta. Claro, totalmente. Bueno, cabe destacar primero de que el tema de suicidio siempre va a ser tabú en cuestión de la desinformación que ha habido últimamente de los años, y para hablar ahora sí como que estadísticamente con números, la OMS calcula que cada 40 segundos una persona se muere en el mundo. Sí. Entonces, el hablar de este tema pues trae consigo a lo mejor muchos miedos al hablar de este tema, muchas dificultades o incertidumbres en cómo iniciar una conversación acerca de eso, y que cuando, bien decías, ¿no? Cuando la persona pasa a mejor vida, pues se lleva todos estos secretos, ¿no? De lo que se pudo hablar, porque más allá de querer renunciar a la vida es eliminar el dolor que está sintiendo la persona. Existen 30 tipos de suicidio y como tal se van clasificando desde una parte, desde la ideación, desde la planificación y sobre todo del cómo es el tipo de intento. Chihuahua es número 1 a nivel nacional por casi sexta ocasión a nivel nacional aquí en México, Chihuahua. La tasa promedio es de cada 2 chihuahuenses están muriendo al día. Y las edades estadísticamente están entre los 15 a 21 años de edad, que son las estadísticas muy fuertes en cuestión del tema de suicidio en adolescentes y adultos jóvenes, como ahorita se ve. Anteriormente, hace mucho tiempo eran en adultos mayores, ¿sí? Pero ya en estos últimos tiempos las generaciones también tienen que ver mucho y el tipo de entorno, ¿verdad?, que se está viviendo y trayendo ahora las tecnologías, pues cada vez la población, y hablo de estas generaciones, pues cada vez son más intolerantes a la frustración, el estrés, el ambiente en donde se desarrollan también, el poder conectar con las personas, y muchas personas están sufriendo en un silencio completamente en las que están pidiendo ayuda a gritos en su lenguaje no verbal muchas veces, ¿no? Entonces, en este punto te comparto de que cuando una persona decide, pues es una decisión, claro, pero cuánto tiempo no había señales que había mostrado esa persona en la que necesitaba ayuda, y quizás que a lo mejor para la familia o para el lugar donde estaba, a lo mejor pues era este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, pues ya se le pasará, o es una mala racha, ¿no? Entonces, son ciertos miedos que muchas veces distancia completamente la relación familiar y va bloqueando y va creando un cierto sistema de negación dentro del entorno familiar y va quedando y se va adaptando a las conductas de cada uno de los miembros familiares. ¿Cómo entender que, sobre todo por la edad que nos dicen, ¿no?, entre 15 y 21 años, cómo entender que no es solamente la etapa difícil que se está viviendo, estos cambios en la adolescencia, lo que se conoce como normal, ¿no? Los bajones del estado de ánimo, las ganas de aislarse, cómo saber dónde ya no es sano o no es normal? Bueno, principalmente aquí hay que hablar de una cosa. A nosotros nos enseñaron, y creo que a ti también, Angélica, y a mí, nos enseñaron siempre a buscar nuestros sueños, a encontrar nuestras pasiones, a ser felices, pero ¿qué nos enseña a manejar la tristeza? ¿Sí? A manejar la culpa, el miedo, el enojo,
la furia. Entonces, son sentimientos que a lo mejor, tanto en las escuelas o en las familias, pues no se aprende muy bien a cómo gestionar esos sentimientos y nos vamos llenando de defensas con el transcurso de los años. Aquí hay un tema muy interesante en el determinarlo de decir normal, ¿no? Hay personas que pueden, expresar sus sentimientos de una manera asertiva, vamos a llamarle así, o normalmente hacerlo bien. Uh-huh. Pero hay otras personas que tienen una dificultad en poder expresar esos sentimientos y tienen esa dificultad de poderlas decir, y eso se llama hipersensibilidad. Hay ciertas personas que a lo mejor nacen con esa hipersensibilidad o con el paso del tiempo van surgiendo ciertos acontecimientos fuertes o unas ciertas dificultades en las que impactan en la vida de la persona y llevan a esa hipersensibilidad. Uh-huh. ¿Como cuáles más o menos? Por ejemplo, del miedo pasa el pánico, ¿no? Del enojo pasa la furia, de la alegría pasa la euforia, uh-huh. De la tristeza pasa a la depresión. Entonces son ciertos sentimientos que se maximizan, okay. Y son picos muy altos en que la persona pues se encuentra de esa manera. Entonces, como son picos muy altos y muy duraderos, pues a lo mejor las personas piensan, no, pues son bipolares, ¿no? O algo les pasa. Inestables, ¿no? Uh-huh. Y no es así, de cierta manera. Son personas hipersensibles que tienen dificultad y llegan a esos puntos muy, muy críticos y se reflejan en conductas, como tú decías, de aislamiento o en buscar otra parte. Entonces, como es tanto el pico que está teniendo, van a buscar dos cosas: un anestesiante, un distractor o un sedante, lo que sea. Uh-huh. Y muchas veces los adolescentes pues caen en entornos dificultosos, tanto en la sociedad o en la familia, en probar una sustancia, en practicar una conducta malsana, uh-huh. O una conducta de autolesión, que es muy común también, como el cutting o el pegarse, ¿no? Entonces, este tipo de conductas, al final de cuentas, son rescatadoras de la persona que tiene dificultad de poder expresarse y se reflejan como estas fugas emocionales en estas. ¿Y cómo entonces atenderlos? A ver, sabes que ya esto está pasando de lo que yo puedo manejar quizá como padre de familia, sí, o como pareja. En el caso de los adultos jóvenes, muchos de ellos incluso ya están casados o viven en pareja. Uh-huh. O cómo hacer incluso, porque veo una generación también en ese rango de edades que ya viven solos. O sea, ¿cómo puedes ayudarle a alguien que realmente ya está solo? Sí, bueno, mira, principalmente puede ser desde un amigo, puede ser desde un tutor, un profesor, uh-huh, o alguien, y aquí es hacer un llamado a la acción a invitarlo. Y a lo mejor muchas veces como papás o como amigos nos cuesta mucho iniciar una conversación difícil y poder hablar sin juzgar, poder hablar, uh-huh, sin criticar o con el afín de no confrontar, sino invitarlo en decir, oye, sabes que me preocupas mucho lo que está pasando contigo, tu conducta nos está trayendo mucha preocupación y queremos ayudarte y queremos, uh-huh, hacer esto no nomás por ti, sino por el bienestar común que está en general y que te rodea. Entonces, yo lo que recomiendo muchas veces en este punto es iniciar este tipo de conversaciones. A lo mejor como padre o como madre se nos dificulta, a lo mejor muchas veces expresar, mucho más para los papás, que, uh-huh, es más común, ¿verdad? Pero sí hacer este ejercicio de introspección también, porque creo que ahí podemos establecer cierta confianza y de ahí derivar a hacer una evaluación y diagnóstico. ¿A qué me refiero con una evaluación y diagnóstico? Empezar a trabajar en evaluarlo psicométricamente, sus rasgos de personalidad, en trabajar ciertas áreas en las que posiblemente, como bien dices, pues ¿por qué está en soledad? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con su sentido de vida? ¿Qué, uh-huh, propósitos no ha podido llegar a cumplir? ¿En qué metas se ha venido estancando? Uh-huh. Su autoestima, su estado emocional. Cabe destacar también que sería muy importante hacer, incluso hasta por emergencia, una valoración médica puntual, pero en este punto con antecedentes, que tengamos resultados y evidencia científica de los resultados que nos den. Esto nos podría ayudar mucho para una evaluación neuropsiquiátrica también, okay, con médico, uh-huh, para ver algunos medicamentos que pudieran regular emocionalmente. Y ojo, no digo que cubren los, uh-huh, medicamentos, regulan, y ya la terapia psicológica se trabaja en poder sanar y poder acompañar a la persona y poder crear una confianza con el terapeuta, una conexión, uh-huh, y de ahí se trabaja con adolescentes, con jóvenes, con adultos mayores.
sé hacer intervenciones también, en intervenir en las familias con los hijos o que se encuentran en crisis, que eso es muy común que pasa. Entonces, por eso la estadística actual aquí en Chihuahua de los 15 a 21 años, pues viene de eso, ¿no? De una dificultad de que también las personas necesitan acompañamiento o mentoría, incluso nada más para descartar posibles trastornos también que no han sido identificados, incluso también, y que a lo mejor se están presentando ya en esta edad. ¿Hay más trastornos o nos damos cuenta de más casos? Pues mira, es como el huevo y la gallina, ¿no? No sabemos qué fue primero en este punto. Porque luego hay comentarios como de, es que antes no había niños con hiperactividad, es que antes no había tal. Creo que más bien no había los mecanismos para detectar, ¿no? Claro, había muchos mecanismos de defensa, digo, y al final de cuentas esos mecanismos pues nos llevan al punto de poder encajar también socialmente con las personas. Claro que anteriormente la salud mental no estaba muy baja en el océano. Ahora en este punto es tener primordial tener una buena salud mental en el trabajo, en la familia, con los amigos, en todo, porque ya cada vez las cosas son más difíciles en la actualidad. Por ejemplo, la economía, la sociedad, la cultura en donde venimos, todo eso ya cada vez empieza a pesar mucho más y parece que el tiempo se convierte a veces en meses o se convierte en años y ya quieres terminar el día, pero también qué tan significativo le damos eso a nuestros días también y con un propósito en poder llegar a cumplir nuestras metas. Entonces, sí es importante, pues, que cada uno de los papás o cada uno de los maestros observen este tipo de conductas y si es mejor desde más temprana edad para ahí poder entrar desde prevención. En el punto del suicidio siempre nos fijamos desde la posvención, y ahorita que veníamos hablando del principio, bueno, pues ya se murió, ahora ¿qué sucede o qué pasa? Lo que pasa ahí es atender a la familia, porque como impacta completamente, hay dos ciertos sentimientos muy dolorosos, insostenibles, y es la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza a la hora que es un funeral y que las demás personas pregunten, bueno, pues ¿de qué falleció? La mentira, ¿no? El estar ahí, la máscara que como familiar te vas llevando, y el duelo por suicidio es uno de los duelos más complicados, más difíciles, en que a veces también llega a las personas en reprimirlas emocionalmente, y se endurecen tanto que eso se llama duelo congelado, en la que nunca lo trabajó. Y cuando un día lo tocas ese tema, es que la persona llore, pero llore desahuciadamente, como si hubiera pasado ayer. Entonces, sí es muy importante el poder trascender eso, pero desde el punto de prevención. No descarto también en ayudar a esas personas que han perdido un ser querido y acompañarlas en el proceso de recuperación de cada una de las personas, pero sí es muy importante el eje de prevención para que esto pues no se siga y disminuya la tasa de suicidios. ¿Cómo se puede hacer una prevención precisamente? No sé, se me ocurre que tanto para las personas que nos escuchan que quizá hayan pasado por una situación así o que lo estén pasando en este momento, que sea algo recurrente, porque pues a veces son ciclos, ¿no? Como para las personas acompañantes, ¿no? Un familiar, si es tu ser querido, sin importar si tienen alguna relación. Pues mira, precisamente de lo que estamos haciendo ahorita, hablando de esto. Esto es una campaña de prevención, al hablar de lo que es el suicidio, capacitar a los maestros, capacitar a las personas que trabajen en instituciones públicas, instituciones privadas, en hospitales. Hace poco acaba de fallecer, de hecho, la noticia en un hospital, no sé en qué parte, un médico en la que está teniendo mucho dificultad en el burnout, lo que es el estar quemado de tanto estar trabajando, y que no tuvo el apoyo necesario de la dirección del hospital y decidió pues quitarse la vida, ¿verdad? Entonces sí es muy importante de que todas las empresas, de que todas las instituciones, las escuelas o cualquier entorno tengan capacitaciones, tengan hasta ciertas evaluaciones de nivel para manejar la salud mental, porque cada vez va a ser un poco más difícil en estos tiempos, ¿no? Con la salud mental. Entonces, sí es muy importante entrar al tema de capacitación, el hablar de estos puntos, el sensibilizar a las personas y de que puedan apoyar desde el escuchar incluso a las personas. Muchas veces pensamos de que la persona que lo hace lo está tratando de manipular.
o está tratando de llamar la atención. Sí, porque se decía mucho, si lo anuncia o si lo dice... Ya lo hubiera hecho, Ajá. así es. Y créeme que en ciertas partes el paciente es muy multifacético, ¿no? Tiene una personalidad muy desorganizada o muy desestructurizada o ya muy insano, que en cierto punto necesita ser atendido, ser escuchado, y también en qué tipo de nivel de tratamiento necesita. Pero cuando encontramos ese tipo de personas, pues es una persona completamente que necesita auxilio, a pesar de que esté manipulando y todo, pero más allá de eso es ver el por qué lo está haciendo, el para qué lo quiere hacer. Entonces es traer a esa persona a una institución privada, ¿sí? Incluso evaluarlo de qué tipo de nivel de riesgo está, y ver junto con la familia, ver la manera de incluso llegar al punto hasta de un internamiento, muchas veces. Hoy lo que hay aquí en Chihuahua es que acaban de aprobar el año pasado, creo que en noviembre o en septiembre, la ley estatal de la prevención de suicidio, ¿sí? Lo que aquí abarca esta ley, muy importante, la cuestión de que si la persona tiene pensamientos, intentos, conductas de autolesión o avisos de decir que se quiere intentar quitarse la vida, la familia puede actuar sin el consentimiento de la persona para que la persona reciba tratamiento. Okay. Y hay muchas personas que lamentablemente se niegan porque están en esa negación, porque es una enfermedad de cierta manera, el suicidio, la depresión, la ansiedad, que muchas veces pensamos de que, bueno, el suicidio viene acompañado de una depresión. No siempre es así. Viene de una ansiedad, viene de un trastorno de bipolaridad también, viene de un trastorno de déficit de atención, viene de diferentes circunstancias. La falta de sueño incluso, ¿no? Incluso también. Eso también es muy importante. Incluso acudir con un psicólogo, oiga, doctor o licenciado, tengo mucha dificultad para dormir. Bueno, entonces vamos a ir preguntando y buscando el origen, buscando la forma de ver cómo podemos llegar a eso, sin que la persona también incluso llegue a autodepender de los barbitúricos o de las benzodiazepinas, que son la clonazepam, el alprazolam, y que muchas veces estos son métodos, incluso a veces de intento de suicidio, ¿sí? Entonces, más allá de dormir, es desconectarse la persona del sueño, y aquí es buscar ver la raíz de lo que está pasando y después de la sustancia que está tomando, ¿eh? Además de esta cuestión, bueno, del suicidio, que sabemos que es un tema muy importante y que a veces incluso también es difícil hablarlo, porque hasta las mismas redes sociales censuran la palabra cuando lo que estás hablando es una campaña de prevención, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí el tema del tabú no es nada más social, sino estructural completo, incluso a nivel mundial, porque no se habla de la palabra como tal, y entonces se sigue perpetuando esta idea de que, no, ¿cómo crees que voy a hablar de eso? O ¿cómo voy a decir que mi familiar lo intentó o que lamentablemente lo cumplió? Además de esta cuestión que es verdaderamente grave, ¿qué otros problemas han estado detectando ustedes en materia de salud mental y qué tanta atención se está dando? Bueno, yo me dedico a la consulta privada, en este punto, lo que es el poder acompañar tanto a adolescentes, jóvenes adultos, y también capacitar a las familias también, el llevar un tratamiento integral en este punto con la finalidad de poder conectar ambas partes, que tanto la persona conecte con su propio sentido de vida, y que la familia pueda estructurar las situaciones que están pasando dentro del sistema, ¿no? Entonces, tanto municipio como el Instituto de Salud Mental de aquí de Chihuahua y la Comisión Estatal en contra de las adicciones están haciendo muchas cosas favorables para la comunidad, como pues dar cursos a las personas que se dedican en eso, los que trabajan en ciertos centros de residenciales también. El instituto pues también va otorgando ciertas becas para que las personas puedan recibir ayuda, asesorías también. Incluso hay un instituto aquí en Chihuahua que también da asesorías gratuitas para poder ayudar en materia de prevención. Entonces sí, municipio sí está haciendo muchas cosas en este punto. Incluso se está creando una red estatal de prevención del suicidio, en donde pertenezco y pertenecemos muchos profesionales de la salud mental y ciertas autoridades también, en las que pues
la pregunta es, ¿por qué Chihuahua sigue siendo el número 1? Y no quiere decir tampoco que tratemos de superar a otros estados, ¿no? O sea, pero ¿por qué Chihuahua? O sea, ¿por qué se está dando este acontecimiento? ¿Qué está sucediendo? Se está dando este acontecimiento, ¿sí? Y pues bueno, las preguntas a veces se quedan sin respuestas, claro. y cada vez nos dan más preguntas en este punto. Entonces, yo lo veo de una manera en que tiene que ver mucho el entorno sociocultural donde pertenecemos, donde todavía arraiga mucho el tema de la violencia, el tema del abuso de sustancias a más tempranas edades, la tecnología que se usa de manera muy mal informada, ¿no? En los medios de comunicación, todo esto, y que cada vez pues vamos viendo una desensibilidad de las personas, ¿no? Una insensibilidad de las personas en tocar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, socioculturalmente, pues Chihuahua se encuentra en temas altos de índices de este tipo de circunstancias que te hablo. Entonces, pues es muy necesario que hagamos equipo todos y trabajando en conjunto para tratar de reducir un poco la tasa, ¿sí? Y que las familias sepan detectar las señales. Muchas veces son señales verbales habladas y otras son señales no verbales con su propio cuerpo, pues que te dice, ¿verdad? También. Entonces, en ese momento, hablar, iniciar una conversación en ese punto, y si a veces mostramos incluso hasta negación o lo evade el tema o busca otras maneras, pues es momento de intervenir, aunque sea un punto en la que la persona se enoje, porque más allá de eso está sufriendo, está sufriendo y necesita ser escuchado. ¿Dónde se pueden acercar entonces las personas? ¿Esta red es como abierta o hay que acercarse? Esta red apenas se está creando, se está formando, pero las personas en la comunidad pues se pueden acercarse con el Ichizal, con Ciari, que es especialista en adicciones ahí, en lo que trabajan, y también me pueden encontrar a mí en mi consulta privada. Pueden encontrarme en las diferentes redes como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok también, que subo contenido. Entonces, ahí mismo también yo doy asesorías, he dado conferencias tanto aquí en Juárez, en El Paso, para hablar de este tema que está trayendo mucho miedo a las personas en tocar esos puntos, ¿no? Y tocar un tema muy importante, la persona se encuentra en un estado de desesperanza. Y como se encuentra en ese estado de desesperanza, se desconecta, está desconectada la persona. Entonces es ahí donde necesitamos ajustar ciertos cables ahí y hacer que viva nuevamente la persona. Y sobre todo, creo que como familia entender, ¿no? Porque luego he escuchado comentarios como de, pero si no le falta nada, si tiene todo, le doy más de lo que yo tenía, o sobre todo estos comentarios por parte de los padres, pero no es una cuestión que ellos digan, pues es que no le quiero echar ganas, ¿no? O sea, va más allá incluso de cuestiones internas químicas, biológicas. No claro, sé. No, es multifactorial y no respeta ninguna edad, cultura, etnia o posición social, ¿no? Es una enfermedad que está viendo. Hace muchos años decían que la depresión iba a ser el número 1 a nivel mundial. Hoy lo es, la depresión y la ansiedad, que ya están conjuntas también. Entonces, sí es muy importante ver este tema como enfermedad, capacitar, verlo desde un punto de enfermedad, pero de que se puede sanar, la persona se puede sostener trabajando en esto y capacitarlo también. Muy bien, pues estaremos pendientes. ¿Cuáles son las redes sociales, Blas? Me pueden seguir en Blas Perche Psicólogo en Facebook, en Instagram también, Blas Perche Psicólogo, en TikTok, me pueden encontrar en LinkedIn. Ahorita estoy haciendo mi página web, se está formando, y donde ya ahí se meten, ven mi currículum, donde me he entrenado, en qué certificaciones tengo también, y ahí podemos agendar cita. Tengo diferentes servicios también. Por ejemplo, me gusta mucho capacitar a las empresas, al personal de recursos humanos, el que estén bien las personas alineadas a sus empresas, y también a pacientes también, y a familias, y también hago intervenciones también en familias donde tienen algún miembro con problemas de adicción, cómo podemos intervenirlo de manera amorosamente y hacer que tome tratamiento. Entonces sí tengo diferentes servicios, y ya después pues estaré pasando mi liga de página web. Ok, pues estaremos pendientes. Gracias por compartir esta información, y bueno, no sé si antes de cerrar contigo quisieras dar un mensaje a la gente que nos está viendo, escuchando. No, claro que sí. Bueno,
El suicidio es la única muerte que podemos prevenir y el suicidio es la única muerte silenciosa en la que se encuentra con las personas que viven en silencio sufriendo. Entonces, si tú tienes algún familiar o conoces a un amigo o tienes algún conocido, acércate conmigo, acércate con la persona, trata de hablar con ella, trata de iniciar una conversación, escúchala y la puedes ayudar escuchándola y derivándola con algún profesional. Entonces, solamente acércate con la persona que esté pasando eso y si la conoces, habla con ella. Pues ahí está el consejo de un experto. Gracias por compartirnos esto y bueno, estaremos pendientes de las actividades que realices. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Seguimos en Contraste a través de M-Channel y tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es Laura Contreras, coordinadora de participación ciudadana aquí en el municipio de Chihuahua. Y bueno, es un tema relevante. Bienvenida. Gracias, Angélica, muchas gracias por la invitación. Escuchamos el término participación ciudadana y aunque es muy intuitivo, ¿no?, de qué se trata, a mí me gustaría mucho saber sobre todo por qué se le está dando tanta difusión o por qué tanta importancia, pues para que nos quede bastante claro. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, efectivamente el término participación ciudadana tenemos años que lo venimos escuchando, pero las y los vecinos han encontrado en estos mecanismos de participación ciudadana una voz para tomar decisiones dentro del gobierno. Okay. Ya no únicamente está en el discurso, sino que ya los gobiernos poco a poco se empiezan a abrir a que realmente las personas no nada más tengan voz, sino que incidan realmente en las decisiones del gobierno. Y por eso es que nuestro alcalde Marco Bonilla pues le ha dado tanta relevancia, porque la misma gente en Chihuahua así lo ha exigido. Es una lucha de la ciudadanía para abrirse a los gobiernos, para abrirse ellos a confiar en los gobiernos y los gobiernos pues abrirse a nuevas posibilidades gracias a la voz de la ciudadanía. Y que bueno, pues este tema de las votaciones, ¿no?, de meter un proyecto. Digo, hace poquito estuvimos platicando precisamente de la culminación de lo que fue 2024, ya la votación, y posteriormente yo creo que estaremos viendo la ejecución de cada uno de estos proyectos, ¿no? Se acaba de lanzar la nueva convocatoria, quiénes pueden participar y todos los detalles que nos puedas dar. Claro que sí, Angélica. Mira, la jornada que vivimos en febrero, para poner aquí en contexto, fue con presupuesto 2025. Es decir, es un proceso que es una vez por año. Para ejercer una parte del recurso, en el caso del municipio de Chihuahua es el 6% de los recursos de libre disposición del municipio. Y en febrero las personas estuvieron votando por las obras que querían que se realizaran en su colonia, resultando 87 ganadoras, y el ejercicio del recurso pues será de 307 millones de pesos para el ejercicio 2025, y están ejecutándose alrededor de 17 obras de las ganadoras en febrero. ¿Y por qué se dio así? Inició todo el proceso en el 2024 para el presupuesto 2025, solamente que fue proceso electoral. Entonces el proceso se vio un poquito más largo por los tiempos, ¿no?, de veda electoral y demás. Entonces esto se vio un poquito desfasado. Pero lo que debe de suceder es que todas las etapas del presupuesto participativo deben de hacerse previo al ejercicio fiscal del que se trate, o sea, previo al recurso que se va a ejercer. Entonces, así es como ya estamos ajustando estos tiempos, por instrucciones de nuestro alcalde Marco Bonilla, ya estamos en tiempo, ahora sí, para recibir proyectos y para estar en condiciones de votar los proyectos en el mes de noviembre. Y así, para cuando empiece el año con un nuevo presupuesto, ya tenemos todo el tiempo para ejecución de obra y ya no tiene que verse desfasada la ejecución de un año a otro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este año, ¿no? Que se tiene que hacer toda una planeación, ¿no? Digo, como incluso en su casa, en algún negocio, donde sea, pues usted tiene que ver antes qué es lo que va a hacer el próximo año, y es lo que están tratando de hacer aquí, o lo que nos explica, ¿no? Hacer este ordenamiento que quede en el mismo año fiscal. Además de esto, que bueno, sí es importante saber quiénes pueden participar, qué proyectos, si tiene que beneficiar a qué número de personas o cuáles son los reglamentos. Mira, el reglamento marca que tiene que satisfacer una necesidad colectiva, es decir, un proyecto para el bien de la comunidad, ¿no? En cualquier tema que tenga injerencia el municipio.
Puede ser tema de obra pública, de infraestructura rural, urbana, seguridad pública, medio ambiente, deporte, cultura, cualquier atribución municipal entra en presupuesto participativo, tomando en cuenta de que es un recurso que se destina una sola vez por año y que, por ejemplo, si se invierte en algún terreno, pues tiene que ser propiedad del municipio, porque no es un recurso que uno le esté donando, ¿no?, a alguien, claro, a un particular, a una asociación, no, es del municipio, para administración del municipio. Entonces, todos los proyectos que encuadren en estos supuestos entran. Entonces, cualquier persona que tenga un proyecto de mejora para su colonia, para su comunidad, igual ha habido muchos proyectos de pavimentaciones, de cancha, de domos, de gimnasios, ha habido algunos, un tótem de seguridad pública, digo que no va a ser tótem, tiene ahí otro nombre, pero es un poste de seguridad pública que solicitan ahí unas mujeres en una de las colonias de Chihuahua, un salón de danza en una de las escuelas. Entonces, diferentes proyectos que benefician a la comunidad pueden entrar aquí en presupuesto participativo. Y bueno, las fechas para participar, creo que también va a haber algunos foros, ¿no? En estos foros, ¿qué es lo que van a ver? Sí, mira, el día 3, el día de ayer, arrancamos con estas buenas noticias para Chihuahua, la nueva convocatoria de presupuesto participativo en sus fases 1 y 2. ¿Cuáles son estas primeras fases? Foros informativos, que es en donde la gente acude para informarse qué tipo de proyectos puede presentar, cuáles son los requisitos, se les muestran ahí los formatos, y estaremos toda la semana que entra, del día 9 de junio al viernes 13 a las 6 de la tarde en 25 sedes diferentes. Tenemos que acercarnos a la ciudadanía y les aseguro que habrá un centro cerca de usted para que no falte y se capacite sobre qué proyectos puede presentar, se organice con sus vecinos y también acuda los sábados, que estaremos ahí recibiéndolos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ahí en la Avenida Universidad frente a Filosofía y Letras. Sí. Ahí está la cámara, porque estarán las áreas técnicas del municipio apoyando a las personas a hacer sus anteproyectos y a hacer un presupuesto estimado de lo que cuesta, lo que ustedes por ahí traigan en mente. Y es muy, muy importante esta asesoría, porque no se le dice a la gente nada más, tú preséntame tu proyecto. Digo, tú vas a decir como vecino, ¿y yo cómo voy a saber cuánto cuesta y lo que implica, ¿no? Y qué tiene que hacer y cuáles son, no sé, estructuralmente si es factible o no, todas esas cuestiones, ¿no? Sí, entonces para eso están las áreas técnicas del municipio, para aterrizar tu idea, tu proyecto, te apoyan ahí para hacer el borrador y es lo que tú registras cuando ingresas el proyecto. ¿Tiene algún tope por proyecto? Sí, es alrededor de 6 millones de pesos lo que es el monto máximo para ingresar. Hay proyectos que cuestan 400,000 pesos, 500, 1 millón, 2, o sea, varía. Y pues la idea es que todas las mejoras de la comunidad pues entren aquí, ¿no? Y que la gente se anime a participar. ¿Qué es de lo que más solicitan los chihuahuenses? Pavimentaciones. Tenemos desde el 2019 que entró este proyecto en Chihuahua a la fecha, lo inició nuestra hoy gobernadora Maru Campos y nuestro alcalde Marco Bonilla, pues le dio todo el impulso, y son pavimentaciones, fíjate lo que de 2019 para acá, sabemos que hay un rezago importante en esta materia y bueno, las personas han visto una gran oportunidad con presupuesto participativo, ¿no? Porque el recurso del municipio siempre es limitado, ojalá y alcanzara la cobija para cubrir todas las necesidades, pero la participación de la ciudadanía con este presupuesto participativo nos ayuda a orientar mejor el recurso y que vaya exactamente a los proyectos que los vecinos proponen. Ok, ¿y luego de la pavimentación? Son canchas y espacios deportivos. Las personas también demandan mucho lo que son áreas, pues sí, deportivas, recreativas, parques, canchas. ¿Que son de reciente creación o nueva creación o mejoramiento, o las dos? Regularmente es rehabilitación, pero sí, entran las dos. Puede ser de nueva creación o puede ser rehabilitación. Sí, nada más que como el recurso es limitado y pues la verdad cada vez los costos son más elevados en materia de construcción, la mayoría son rehabilitaciones de canchas. Sí. Muy bien. ¿Y cómo es que, bueno, sabemos que la coordinación es relativamente nueva, pero también que han estado empapándose bastante de las actividades que se han hecho respecto al tema de participación ciudadana? Entonces yo creo que ya han visto algunos casos de cómo cambia la vida, y Eva me pregunta, ¿cómo le cambia la vida a una persona, a una comunidad, a una colonia, cuando se atiende a alguno de estos peticiones, proyectos y que bueno, después se materializan?
Pues imagínate, se apropian. Ha sido un cambio de paradigma muy interesante, tanto para los ciudadanos como para el gobierno, porque es una coparticipación. O sea, estamos trabajando todos en conjunto para un bien. ¿Cómo cambia? Pues, ¿qué te digo? Las personas conocen los procesos del gobierno, porque es bien tardado a veces en temas administrativos, transparencia, rendición de cuentas. Entonces, a veces las personas piensan que ya es de un día para otro, ¿no? La pavimentación, la luminaria. Y aquí, como le dan seguimiento a todos y cada uno de los pasos y los procesos, se familiarizan ya más, ya saben cuánto es el monto cuando se trata de una adjudicación directa, cuánto es el monto cuando es una licitación, los tiempos que llevan, todos los procesos de que vamos con los vecinos, con el área correspondiente, obras públicas. Oiga, este proyecto ganó, ¿cuál es el alcance que quiere? ¿En dónde quiere que sea la luminaria exactamente? Ahí en el sitio. Será una comunicación muy interesante y también los vecinos pues saben cuál es el caminito precisamente para ser escuchados, ¿no? Nos corresponde como municipio el dotar las herramientas que sean prácticas, accesibles, fáciles de utilizar y los vecinos pues organizarse para hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces definitivamente les cambia la vida a las personas porque no se trata nada más de obra, de calles, sino que se trata de mejorar la calidad de vida de niños que estaban esperando, que estaban años durante jugando en una tierra, cuando ya una persona o la maestra de ahí, recuerdo una en la colonia Rubio en particular, que se mueve y consigue entrar a presupuesto participativo, ganar su proyecto y ahora tienen una cancha con pasto sintético, mallas y mucha más seguridad, iluminación y demás, y pues es un sueño para los niños, ¿no? Hecho realidad. Claro, y bueno, hablando de canchas con pasto sintético, me suena mucho también el proyecto del Bachilleres 4, ¿no? Ah, que, sí, bueno, también. yo tuve el gusto de ir ahí a ese Bachilleres y los terrenos de enfrente siempre fueron terrenos, o sea, terrenos baldíos, incluso cuando antes que no era de uso municipal o me parece, no sé si los compraron o algo así, porque mucho tiempo junto basura, hierba, todo, y después ya pasa, es que es bien interesante cómo es generacional. Ahora llevo a mis hijas ahí y ver la diferencia completamente de la limpieza, del orden, de que tiene un espacio ahí que no es ya nada más como que pues tierra, o sea, salías del bachiller y no veías nada más que pues nada, ¿no? Y ahora las canchas y que regularmente están ocupadas, ¿no? Por los chicos, entonces era el espacio relativamente pequeño adentro del bachilleres como para que todos hicieran una actividad y ahora les dan un muy buen uso. Entonces, al ver esa transformación, creo que la gente que no se ha dado la oportunidad de participar o de acercarse, de conocer alguno de los proyectos, yo creo que tendría que, para que vea el cambio tan drástico que se da para bien. Sí, exactamente, para bien, como bien lo comentas, se apropian de los espacios públicos y pues esto tiene que ver con deporte, con seguridad, tiene que ver en muchos rubros que efectivamente le cambian la vida a las personas, ¿no? Entonces es algo, la verdad, muy satisfactorio, tanto para las personas que promueven, como para las que votan y apoyan los proyectos, como para nosotros también como gobierno municipal. ¿Dónde puede la gente checar todo lo relacionado con el presupuesto participativo, ver dónde van a ser los foros, cualquier dato que se les haya ido que dicen, bueno, lo voy a consultar? Sí, los invitamos a revisar la página del municipio, municipiochihuahua.gov.mx y el Facebook de la Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Chihuahua. Ahí pueden encontrar las ubicaciones de todos los foros que vamos a estar realizando. Escríbanos ahí en redes sociales también, cualquier idea, proyecto, duda que tengan, ahí estamos a sus órdenes. Ok, pues algún mensaje, coordinador, antes de despedirnos. Que nos sigan, por favor. Había muchas actividades, no nada más presupuesto participativo, que es nuestro proyecto insignia, pero traemos muchas actividades. Diseña tu parque, es un bootcamp de participación ciudadana, niños, adolescentes, consejos consultivos, muchos mecanismos que estamos dándole más impulso ahora con esta nueva coordinación que creó nuestro alcalde Marco Bonilla. Entonces, pues, por favor, son herramientas que están al alcance de todos y que es necesario que todos hagan uso para que esto siga creciendo año con año. Así es, pues le agradezco mucho que haya estado aquí. Bueno, estaremos pendientes de las actividades que realicen. Gracias, Angélica, a sus órdenes. Vamos a despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Muchas gracias también al equipo de producción, a Raúl, por supuesto, que está ahí al pie del cañón. Y bueno, yo soy Angélica Delgado. Nos escuchamos en la próxima.
Una producción original de M Channel.